Estamos hoy aquí para hablar de cómo realizar una correcta protección diferencial. Antes de empezar, deberíamos hacernos una pregunta y es ¿por qué debemos poner protección diferencial en nuestras instalaciones? Cuando preparábamos este webinario, que siempre lo hacemos con mucho cariño, bueno, estábamos algunas personas debatiendo y una de ellas me decía, hombre, pues Joan, no te engañes, si ponemos protección diferencial es porque nos obligan, ¿de acuerdo? Y estoy en parte de acuerdo con esta persona. Está claro que si no nos obligaran, el ser humano tiende a lo fácil y a lo más económico siempre, aunque eso pueda suponer un riesgo. Pero al final los motivos que se esconden detrás de esta obligatoriedad, de esta normativa, pues esconden un riesgo eléctrico real, ¿vale? ¿Real como qué? Bueno, pues fijaros en esta estadística tan demoledora, ¿no? En pleno siglo XXI ya, ¿no? 133 víctimas por país a nivel mundial, si hacemos la media, ¿no? Hombre, podríais decir, seguramente, Joan, aquí hay contados muchos países subdesarrollados que deben romper la estadística y en países como España o europeos o desarrollados en general, estas cosas no ocurren. Bueno, no es del todo cierto. Si estáis un poco pendientes en el periódico, es cierto que aquí en España no ocurren demasiados accidentes, afortunadamente, que causen víctimas mortales, pero de vez en cuando sí que se leen algunos en el periódico de tragedias y fallos en la protección diferencial, pues que han causado víctimas mortales y incluso en repetidas ocasiones, no estamos hablando. Y siempre es relativamente sencillo encontrar un par o tres de noticias al año relacionadas. Este es uno de los motivos por los que la protección diferencial es necesaria y es imprescindible para hacer una buena protección. Pero solo es una de ellas. Otro de los motivos es la protección contra incendios. En España, decía el Ministerio de Sanidad de Consumo, que se producen 7.300 incendios al año. Son unos cuantos, no estamos hablando de un par o tres de accidentes, sino más de miles de ellos, debido al mal estado de las instalaciones eléctricas. Esto sería la protección diferencial, uno de los motivos, como veremos más adelante, y lo veremos con cálculos. Uno de los motivos que tiene es hacer protección de aislamiento, y uno de los defectos que pueden producirse cuando existe un defecto en el aislamiento, pues es un incendio. Si se acumula bastante energía porque ese defecto de aislamiento es grande, pues es una cosa que podría llegar a suceder, un incendio. Y por último, pero no menos importante, porque al final afecta a los bolsillos de todo el mundo, pues el último dato, ¿no? Referente al porqué de la protección diferencial, y es que una apagada, debido a una mala elección, por ejemplo, de una protección diferencial, puede suponer en algunos sectores críticos, como por ejemplo el de las telecomunicaciones, un coste elevadísimo por minuto. Estamos hablando de 30.000 euros, incluso por minuto. Imaginaros que estos días, ¿no?, que estamos todos en casa por obligación, pues hubiera un problema de telecomunicaciones porque una tormenta provocará un salto de diferencial, de un mal diferencial. Pues el coste sería elevadísimo por parte de las compañías de telecomunicaciones. Sería una tragedia a nivel económico. Pues bien, estos son los motivos principales, ¿no?, que nos llevan a hacer una correcta protección. Y dejadme que os los resuma, ¿no? Una protección de personas, protección de bienes, de cargas, de instalaciones, y protección contra servicios interrumpidos, disparos intempestivos de las protecciones. ¿De acuerdo? Son los tres motivos principales para una correcta protección diferencial. Y antes ya de ver la correcta protección diferencial, creo también adecuado tener claro cuál es el principio de funcionamiento de un diferencial, cómo funciona un diferencial, cómo lo hace para medir una fuga. Y para hacerlo, pues tengo que empezar explicándoos los conceptos básicos, ¿no? Y empezando por la medida más básica, que sería la medida de un conductor, del paso de corriente sobre un conductor, ¿vale? Eh, con un transformador de corriente normal y corriente, ¿eh? Aquí no estoy hablando de transformadores diferenciales, sino transformadores de corriente convencionales,
lo que hacemos es colocar un transformador pasamos el cable por el que pasa la corriente por el centro de ese transformador y el paso de corriente resulta que por las leyes físicas sabemos que el paso de corriente por un conductor genera un campo magnético, ¿de acuerdo? Pues bien, ese campo magnético puede ser inducido por ese transformador que pasará ese valor inducido por el secundario y lo transformará a un valor en amperios, ¿no? Ya sabéis, el típico transformador /5 o /1 que nos encontramos para hacer medidas de parámetros eléctricos, de corriente, y de esta manera pues obtendremos ese valor de primario del transformador, sacaremos un valor, como digo, en amperios, milivoltios, ¿no? Algún tipo de señal en secundario que nos facilite ese valor de primario real que estamos midiendo, ¿de acuerdo? Imaginemos ahora que lo que estamos midiendo, en lugar de pasar un solo cable por el transformador, ahora imaginemos que ponemos un transformador que es muy sensible para leer corrientes muy pequeñitas. Y en lugar de poner un solo conductor, lo que hacemos es colocar todos los cables de un circuito, ya sea trifásico más neutro o monofásico, un fase neutro convencional. En la imagen podéis ver lo que sería un circuito monofásico bastante convencional, un fase neutro, imaginemos, y imaginaros que ahora pasamos estos dos conductores de fase neutro por el centro de un transformador diferencial. Pues bien, si el circuito está perfectamente aislado y no tenemos ninguna fuga, lo que estamos haciendo es, el transformador está haciendo leer el campo magnético generado por esos dos circuitos. ¿De acuerdo? Pues bien, en principio, si estamos leyendo el campo magnético de dos circuitos que no fugan a tierra, ese total será cero, porque no se está escapando nada. Dicho de otra manera, y a mí me gusta explicarlo así, ¿vale? Si recordáis de cuando estudiabais las famosas leyes de Kirchhoff, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. O dicho de otra manera, ¿no? El sumatorio tiene que ser, en ese punto, tiene que ser igual a cero, ¿vale? Bien, esto parece bastante evidente, pero imaginemos que por el camino aparece una fuga. ¿Qué significará esa? ¿No? Que la corriente que baja hasta la carga es diferente que la que sube, es menor. La que sube es menor, ¿por qué? Porque se escapa algo. Entonces, ahí, si hacemos el sumatorio de corrientes en ese punto, veremos que ya no es diferente de cero y que el campo magnético que está leyendo nuestro transformador, pues tampoco es cero, sino que se crea una pequeña perturbación en ese campo magnético debido a la fuga que está escapándose por ese circuito, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que ese sumatorio ya no es cero. Si hacemos la misma analogía que yo he explicado, porque creo que es más intuitivo, ¿no? En ese circuito monofásico, ¿no? En donde solo hay dos cables, ¿no? Donde hay una corriente que sube y otra que baja, por así decirlo de una manera muy simplificada. Recordemos que esto es alterno, ¿no? Y que esta situación de que ahora subo y ahora bajo va alternándose constantemente. Bueno, en un circuito trifásico o trifásico con neutro, la analogía es exactamente la misma. Es decir, la suma vectorial en ese punto deberá ser cero siempre que no haya ninguna fuga. Cuando existe una fuga, esa suma vectorial será diferente de cero porque se está escapando algo, no es cero, y esa señal, mediante ese transformador y mediante esa transformación a partir de un cierto número de espiras, pasará la información a secundario y en función de ciertos valores, de amperios y de tiempo, pues actuará de una manera u otra el transformador y el sistema de protección diferencial. ¿Sí? Bueno, es un sistema tradicional, así es como se leen las fugas, ¿vale? Es muy importante tener claro ese concepto y yo creo que aquí también estamos resolviendo algunas de las dudas básicas de cómo hacer una correcta protección diferencial. Muy importante, para una correcta protección diferencial siempre se ponen todos los conductores activos de la instalación, del circuito que estamos protegiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ante la duda de ¿tengo que poner el neutro o no tengo que poner el neutro por
por el transformador de protección diferencial. Bueno, pues si es un neutro activo, sí, deberemos ponerlo, ¿eh? Y si está trabajando en el uso de esa carga, pues deberemos ponerlo, ¿vale? Para que la suma vectorial sea 0 cuando no hay fuga y empiece a haber cierta diferencia cuando aparece esta fuga, ¿de acuerdo? Entonces ya vemos cómo es esta medida de protección diferencial y bueno, para ver si estamos obligados a hacer una correcta, a hacer una protección diferencial, si nos remitimos a lo que nos dice el reglamento de baja tensión, lo que nos dice es que nos da a elegir diferentes sistemas de tierra y que en función de cuál elegimos siempre deberemos tener garantizado unos valores de tensión de contacto máximos en nuestra instalación. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco las opciones que nos da el reglamento de baja tensión con los diferentes esquemas de conexión a tierra y ahora veremos cómo en función de cómo estamos o de cuál tenemos elegido en nuestra instalación, lo necesarias que serán las protecciones diferenciales o en qué casos a lo mejor no lo son. ¿De acuerdo? Aunque pueda parecer extraño, porque ya veremos que los sistemas más extendidos aquí en España obligan, debido a que los contactos directos establecen una tensión de contacto elevada, a hacer uso de una correcta protección diferencial. ¿Vale? Y empezamos precisamente con con el que es más extendido a España, que es el esquema TT. Y permitidme que también utilice este primer ejemplo para explicaros un poco qué significa esto, los diferentes esquemas a tierra, el nombre este extraño que tienen, TT, TN y T. Pues bien, cuando os lo explique lo veréis muy claro y os resultará de manera muy rápida e intuitiva, fácil, la identificación del sistema y cómo tiene esta conexión. Fijaros que yo os he puesto y os voy a poner en cada una de las diapositivas cómo es esta conexión. Pues bien, os decía que TT, ¿qué significan estas siglas? Pues bien, siempre todos los esquemas de conexión a tierra están indicados por dos letras y estas dos letras hacen indicación cómo están referenciados a tierra dos elementos claves de la instalación. Por un lado, la primera letra, cómo está referenciado a tierra el transformador, su secundario, y por otro lado, la segunda letra, cómo está referenciado a tierra las masas, las cargas de nuestra instalación. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo este de esquema TT. Vemos que hay dos letras T y la primera letra T, como os digo, hace referencia a dónde está colocado, cómo está el tierra del transformador de la instalación. La T hace referencia a que está colocado a tierra, ¿no? T de tierra. Entonces ya podéis ver aquí en el esquema que el neutro del transformador está aterrado, está puesto al tierra del centro de transformación. ¿Sí? Y ahora vemos la segunda letra, que de nuevo se repite y coloca una T. Hemos dicho que esta segunda letra hacía referencia a cómo están colocadas las cargas, las masas de la instalación con respecto a tierra. Pues bien, aquí nos están diciendo que están de nuevo colocadas a tierra. Y fijaros de nuevo esta carga que he dibujado yo un pequeño cuadrado o rectángulo, mejor dicho, y he puesto aquí su conexión correspondiente al tierra de la instalación, indicando un PE como tal. ¿De acuerdo? Pues bien, esta es la definición del esquema TT, conexión de neutro a tierra y conexión de las cargas a tierra. Es el más extendido en España, es el que tendréis vosotros a nivel doméstico y en el 90% de las instalaciones, como digo aquí en España, es el más utilizado. Es el que se usa en el suministro público y ahora veremos con los cálculos, vamos a ver qué es lo que pasa cuando aparece una corriente de defecto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la tensión de contacto? Pues veremos que con estos cálculos veremos que es absolutamente necesario para la correcta protección ante contactos directos e indirectos. Pues, como digo, es necesaria una protección diferencial para la correcta protección de la instalación. Entonces, vamos a ver, he pasado la diapositiva y ahora me gustaría, por favor, primero para simplificar los cálculos y con el objetivo de intentar hacerlo un poco más intuitivo, como digo, los circuitos monofásicos resultan un poco más sencillos de explicar
y sin duda mucho más fáciles de representar a nivel matemático, ¿de acuerdo? Entonces he puesto esta fase neutro en este esquema y ahora imaginemos que esta carga, que he simbolizado con un rectángulo, pues presenta una fuga. Pues este es el camino que utilizaría la corriente de defecto para volver al transformador. Y aquí ojo con lo que os estoy diciendo, porque me consta que más de uno se quedará sorprendido. Y es que, ¿qué pasa con las corrientes de defecto? ¿No? ¿Dónde va la fuga? ¿No? La fuga a tierra, ¿no? ¿Y eso qué pasa? ¿Se pierde por ahí? ¿No? ¿Se queda en tierra? No. Pensad que siempre el camino de vuelta de la corriente es hacia el transformador, ¿vale? Esto puede parecer bastante raro, ¿no? Porque no parece que haya un camino fácil, ¿no? Hasta un transformador que está situado a no se sabe qué distancia de las cargas que está alimentando y no hay un circuito que lo limite, ¿no? Un conductor como hay en el resto de la instalación, ¿no? Para hacer esta distribución de cargas. Pues bien, efectivamente, la corriente, si sale es porque sabe que puede volver y el camino seguirá este camino para volver al transformador. Fijaros bien en, como digo, estas flechas que os he indicado, ¿vale? Que indican este camino desde la fase, esta resistencia de defecto que se convierte en cero, porque pensemos que esto sería representado por el aislamiento, por ejemplo, del conductor. Imaginemos que hay aquí este defecto, esta resistencia RD desaparece y, por lo tanto, hay este contacto fase con la masa metálica de la carga y la corriente, se establece esta corriente de defecto que pasa desde la resistencia de tierra de la instalación hasta la resistencia de tierra del centro de transformación y de ahí, pues, de nuevo, al transformador de potencia. Si dibujamos este circuito, el circuito lo tenéis dibujado, pero si hacemos esta representación matemática, fijaros bien, vamos a calcular la corriente de defecto. Tenéis las fórmulas puestas aquí en pantalla. Suponiendo estos valores de resistencia, ya sabéis que en instalaciones y en centros de transformación el valor máximo ómico permitido en los tierras es de 10 ohmios, ¿de acuerdo? Pues esta tierra que tendría de la instalación, que tendría 10 ohmios, también el del centro de transformación, otros 10, y esta corriente de defecto que como resistencia, perdón, de aislamiento, RD, que como digo ha desaparecido y por lo tanto se convierte en cero, ¿de acuerdo? Pues fijaros que la corriente de defecto con estos cálculos que aquí os pongo son de unos 11,5 amperios. Si calculamos para esta corriente de defecto, imaginaros una persona que estuviera tocando la carga, ¿no? Y que se estableciera esa corriente de defecto, pues la tensión de contacto que se establecería serían esa resistencia de tierra de la instalación, los 10 ohmios, por esa corriente de defecto, ¿vale? De 11,5 que hemos calculado previamente y aquí veríamos estos 115 voltios que, fijaros lo que dice el reglamento, disculpad que he pasado la diapositiva, el reglamento lo que dice en la ITC BT24 es que para locales secos la tensión máxima de contacto tiene que ser máximo de 50 voltios y si nos queremos ir al lado de la seguridad, en locales húmedos, baja la resistencia y por lo tanto es más fácil que aparezca esa corriente de defecto, pues la tensión máxima de contacto deberá ser de 24 voltios. En este caso concreto hemos visto que eran 115, claramente por encima de los 50 voltios y de los 24 que recomienda el reglamento de baja tensión y por lo tanto es necesario la protección diferencial. ¿De acuerdo? Es importante hacer este matiz. Aquí todo parece como muy evidente. Bueno, me diréis, claro que necesito la protección diferencial. Es lo que estamos familiarizados nosotros con el sistema de tierras, ¿vale? Pero ahora con los diferentes esquemas veremos que no tiene por qué ser necesario. Y entenderemos muy claramente por qué, ¿vale? Para hacerlo voy a pasaros a explicaros este segundo ejemplo, que es el esquema TNS. Y de nuevo voy a empezar explicándoos qué es lo que significan estas dos primeras letras y también la tercera, la SS. Primero, hemos dicho que la primera letra significaba cómo estaba el neutro del transformador con respecto al tierra de la instalación. De nuevo aquí tenemos una T, pues de nuevo el neutro del transformador está aterrado, es decir, está puesto a tierra del centro de transformación. ¿Sí? Vamos a ver la segunda letra. Aquí tenemos una novedad, ya no es una T, sino que es una N.
¿Qué significa eso? Hemos dicho que la segunda letra hacía referencia a el sitio donde estaban puestas las masas de la instalación, de las cargas. Pues aquí hemos puesto una N, ¿no? Habíamos visto antes una T que significaba a tierra, pues la N ¿qué significará? Que están puestas al neutro, ¿de acuerdo? Y fijaros bien que pone aquí, este es el esquema TN, que significa que las masas están puestas a neutro, pero fijaros bien lo que dice a continuación, aparece aquí una nueva letra que es una S. Y es para diferenciar, aquí hay dos esquemas, uno sería el TNS, que es más frecuente, especialmente aquí en España, a pesar de que es muchísimo más reducido el uso que en esquemas TTs, pero también es de uso en algunos otros países como Estados Unidos, centro de Europa, como Alemania, Bélgica, etcétera. Pues como digo, esa S hace referencia a que neutro y puesta a tierra, cable de tierra, están separados, ¿vale? Porque hay en algún otro esquema, como el TNC, donde neutro y tierra de la instalación están unidos, ¿vale? O son comunes. Entonces, aquí se pone TNC, la C de común, ¿de acuerdo? Pero yo os he querido representar este esquema porque es un poco más común, más normal. Que sepáis que en caso de TNC, lo único que veríais es que no existe cable PE, como he dibujado aquí, que es el cable de tierra, y que la masa metálica de la carga se pone directamente a neutro de la instalación, que vendría a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Pero que aquí en este caso el cable de tierra nace del centro de transformación, a pesar de que fijaros que también está puesto a neutro del transformador, ¿de acuerdo? Pues bien, en este caso, en esquemas TNS, vemos que la protección diferencial es aplicable, ahora veremos por qué, pero también es opcional y lo entenderéis muy claramente con los cálculos. Fijaros de nuevo el esquema que tenéis en pantalla donde se ve las corrientes de defecto que aparecerían en caso de que hubiera un defecto de aislamiento en la carga. De nuevo aquí ya aparece la fuga en la carga y fijaros bien, hemos dicho que tenemos la masa puesta al cable PE, que es el de tierra de la instalación, pues es el camino que utilizaría esa fuga, esa corriente de defecto que aparecería, ¿vale? Y de ahí pasaría mediante este conductor PE hasta el neutro del transformador y regresaría aquí al transformador, ¿sí? Pues fijaros bien, este es el camino que utilizaría. La resistencia, en este caso, fijaros que no ha pasado por la resistencia de tierra en ningún momento esta corriente de defecto, es decir, aquí no tenemos que ver, en las anteriores diapositivas veíamos RA y RB, pues bien, aquí en este caso la corriente, la única resistencia por la que se ve afectada es la resistencia del cable de fase, ¿sí? ¿Lo veis, el camino que hace la corriente? Y también la resistencia del cable PE, que es el cable conductor de tierra. Imaginemos ahora que es un cable hipotético y con tal de simplificar los cálculos, pretendo poner cálculos aquí muy simplificados con el objetivo de que se entiendan correctamente. Esto los podéis complicar tanto como queráis, con secciones distintas, tanto de cable de tierra como de cable de fase, ¿eh? Pues fijaros bien, la resistencia de estos cables viene a ser la resistividad del cobre, que como sabéis es 0,025, multiplicado por la longitud, me he imaginado una instalación de unos 50 metros, y dividido entre la sección del cable. Como digo, lo he simplificado y he puesto cables de, por ejemplo, sección de 35 milímetros cuadrados. Fijaros bien que la resistencia que están ofreciendo tanto cable de tierra como cable de fase es muy pequeño. Estamos hablando de miliohmios, ¿eh? Cuando estábamos hablando de valores de resistencia de tierra, estamos hablando de valores de hasta 10 ohmios, es decir, 10.000 veces más grande que estos 32 miliohmios, ¿sí? Por lo tanto, si calculamos la corriente de defecto generada a partir de esa resistencia de defecto que hemos calculado, que es la resistencia del cable de fase más la resistencia del cable de tierra, vemos que aparece una corriente de defecto que fijaros del valor, es bastante llamativo, ¿eh? En el caso anterior veíamos que teníamos un valor de apenas 100 amperios.
que era bastante alto, pero aquí ya estamos hablando de miles de amperios, 3.578 amperios, ¿sí? Y ahora fijaros de nuevo que la tensión de contacto sigue siendo peligrosa. Pero esta corriente de defecto, que es muy elevada, fijaros que al ser tan elevado está quedando en la parte magnética de nuestro interruptor automático. Es decir, aquí si aparece una corriente de defecto será no de miliamperios, no de amperios, sino de miles de amperios. Y por lo tanto, la protección magnetotérmica que tengamos asociada disparará porque será un cortocircuito. Fijaros que no deja de ser un cortocircuito fase neutro cuando tenemos una fuga. ¿De acuerdo? De ahí que tengamos esta corriente de defecto tan elevada y que por lo tanto dispare nuestro magnetotérmico. Por lo tanto, ¿es necesaria aquí la protección diferencial como tal para hacer una correcta protección de los defectos de las corrientes de defecto? Pues no, porque ya tenemos la protección magnetotérmica. Normalmente en los sistemas TNS la protección diferencial se considera complementaria, ¿vale? Y en todo caso, para hacer una correcta protección de este tipo de esquemas de conexión TNS, siempre será necesario asegurar con cálculos que esta corriente de defecto sea mucho mayor que la corriente de disparo asociada a la parte magnética del interruptor automático. ¿De acuerdo? Para hacerlo, y sin entrar en muchos detalles, ¿de acuerdo? Veréis que la única manera de que se cumpla esto es que, por ejemplo, en instalaciones que sean mucho más grandes, donde la distancia en lugar de 50 metros fuera cientos o miles de metros, aquí la resistencia ya sería mucho más elevada, en tanto que esa resistividad de ohmios por metro, pues suben los metros, por lo tanto la resistencia sube, y entonces ya no se cumpliría en esa corriente de defecto, podrías tener unos valores mucho más pequeños y por lo tanto la parte magnética no aseguraría el disparo en caso de una corriente de defecto en la instalación. Sí, está claro, ¿eh? Entiendo que estas diapositivas con algunos cálculos, aunque es la manera de explicarlo, cuesten de entender, pero hay que tener claro estos conceptos. Las corrientes de defecto en esquemas TNS, pasaría lo mismo en TNC, son muy elevadas y por lo tanto no es, a pesar de que es aplicable la protección diferencial, porque aparece una corriente de defecto elevada y hay una tensión de contacto peligrosa, no es obligatoria, simplemente es opcional como tal. Y por último, vamos a ver el esquema de conexión IT. El esquema de conexión IT, de nuevo, vamos a repasar las dos letras que tiene este esquema, ¿de acuerdo? Que hacen referencia, como os decía al principio, a cómo está conectado el neutro del transformador y cómo están puestas las partes metálicas de las cargas asociadas a la instalación. ¿Sí? Pues vemos que la primera letra es una I. ¿Qué significa una I? Esto pensad que viene del inglés, ¿vale? Entonces esto viene de decir isolated, ¿ok? Lo que es lo mismo del inglés aislado, y significa que el neutro del transformador está aislado, pues, o tiene una impedancia muy elevada, es impedante, con respecto al tierra del centro de transformación, ¿vale? Y aquí se dibuja, fijaros bien, con esta alta impedancia que hay asociada entre neutro del transformador y tierra del centro de transformación, ¿vale? Y ahora nos fijamos en la segunda letra, que de nuevo es una T, esto ya lo habíamos visto en el esquema TT y significaba que la masa de las cargas está puestas a tierra. De nuevo lo podéis ver en el esquema, que este cuadradito que hay representado a modo de carga, pues está puesto al tierra de la instalación. ¿Sí? Bueno, este tipo de sistemas, deciros que son de uso muy común en norte de Europa, también en otros países. Son de obligado cumplir, son obligatorios en quirófanos y salas de anestesia y ahora veremos. Normalmente este tipo de instalaciones, este tipo de esquemas está muy destinado a asegurar la máxima continuidad de servicio de la instalación. ¿Vale? Entonces, como os podéis imaginar, es muy crítico que en un quirófano o en una sala de anestesia, cuando estamos en un proceso que no puede detenerse bajo ningún momento y que podría ser crítico y vital,
pues necesitamos la máxima continuidad. No puede ser que el cirujano de turno se quede sin luz y cierta máquina o simplemente se quede a oscuras, ¿no? Mientras está haciendo una operación que puede ser a vida o muerte. Pues como digo, estos esquemas de conexión a tierra, en principio lo que hacen es priorizar la continuidad de servicio de la instalación. Ahora veremos de qué manera y lo entenderéis muy fácilmente con los cálculos que de nuevo os he puesto, ¿eh? Fijaros bien en la diapositiva a continuación y vemos de nuevo cuál es el camino que sigue la corriente cuando aparece un defecto, ¿sí? Fijaros bien que sale del transformador esta ID, corriente de defecto, va hasta la carga. Aquí es donde hay un problema y el típico cable que ha perdido de aislamiento y puede estar tocando la chapa del motor, etcétera, etcétera. Y esto fuga a tierra, pasa a esta tierra de la instalación y de ahí de nuevo, aunque parezca muy extraño, la corriente vuelve siempre al transformador, esa corriente de defecto vuelve al transformador y se encuentra con más dificultades, ¿vale? Porque este neutro está aislado o tiene una impedancia, tiene un valor de resistencia que es muy, 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 muy elevado, ¿de acuerdo? Normalmente no acostumbran a estar aislados. Mi experiencia me dice es que se acostumbra a poner aquí un valor de resistencia que es bastante elevado. Os he puesto aquí un ejemplo que es bastante común, ¿vale? Para hacer los cálculos, que serían 3.450 ohmios, ¿vale? Estamos hablando de kiloohmios, 3,4 kiloohmios para hacer estos cálculos. Sería, como digo, un valor que lo podríais encontrar en alguna instalación que tuviera este esquema de conexión IT. Pues bien, partimos de los 230 voltios que hay entre fase y neutro. De nuevo, los valores típicos de resistencia de tierra, 10 ohmios para el tierra de la instalación, para el tierra del centro de transformación y esta alta impedancia de 3.450 ohmios. Pues bien, si calculamos esta corriente de defecto, fijaros bien, sumamos todas las resistencias y aplicamos esa tensión entre esas resistencias. Y vemos que la corriente de defecto es muy pequeña. Ya no estamos hablando de amperios ni de kiloamperios, como era el caso de TNS, sino que estamos hablando de miliamperios, 1000 veces por debajo de un amperio. Y ahora aquí está la clave un poco del esquema IT. Vamos a ver cuál es el cálculo de la tensión de contacto a partir de esta corriente de defecto tan pequeña. ¿Vale? Fijaros que tenemos que aplicarlo a partir de la resistencia de tierra de la instalación, esos 10 ohmios, y como partimos de una corriente tan pequeña, pues vemos que aparece una tensión de contacto que es muy, muy pequeña, que es de 0,6 voltios. ¿Qué significa esto? Pues que, como decíamos antes, el reglamento de baja tensión está obligándonos a proteger contra contactos directos siempre que las tensiones de contacto sean superiores a 50 voltios tensiones locales secos o 24 voltios tensiones húmedas. Y fijaros que estamos muy lejos de esos valores límite, ¿no? 0,6 voltios es la tensión de contacto. Dicho de otra manera, y para que lo entendáis todo, cuando se establece un defecto en una instalación con un esquema de conexión IT, la tensión de contacto que aparece no es peligrosa para el cuerpo humano y por lo tanto no es necesario hacer el corte de la instalación para la correcta protección de personas y bienes, como veníamos diciendo. Parece bastante lógico, ¿no? Porque estábamos diciendo que esto está pensado pues para premiar la continuidad de servicio en aquellas instalaciones que pudieran ser críticas, ¿no? Como hablábamos de quirófanos. Pues efectivamente, de esta manera aparece un defecto y el circuito no debe cortarse para hacer la correcta protección. Ojo aquí, no os he querido entrar en tanto detalle, los cálculos se complican un poco y tenemos tiempo limitado, pero seguro que podréis encontrar información detallada de estos cálculos, pero ya os adelanto que aquí si tuviéramos una carga y apareciera un segundo defecto en esta segunda carga, a esta corriente de defecto inicial se le añadiría una segunda corriente de defecto y los cálculos se reharían. Y aquí sí que ya sería necesario cortar el circuito. También os adelanto que en principio la corriente que aparecería aquí sería valores altos de kiloamperios y
que tampoco sería necesario la protección diferencial como tal. La protección magnetotérmica ya no sería de utilidad porque ya dispararía. De nuevo, estos kiloamperios que aparecerían con este segundo defecto harían que nuestro interruptor automático ya disparara. Normalmente la protección diferencial en estos esquemas IT simplemente se hace como no hay nada que dispare ante la aparición de este primer defecto. Lo que se hace de manera bastante habitual es monitorizar las fugas que aparecen en la instalación con tal de ofrecer una alarma en caso de que superen cierto umbral que podría estar indicando la aparición de este segundo defecto de aislamiento y que haría peligrar la continuidad del servicio con el disparo de esos interruptores en la parte alta magnética del interruptor. De acuerdo, pues estos son los tres esquemas de conexión a tierra distintos. Espero que os haya quedado bastante claro estos esquemas de conexión y que en todo caso veáis muy claramente que en esquemas TT es necesario y obligatoria la protección diferencial, en esquemas TNS la protección ante corrientes de defecto y de fuga se hace mediante protección magnetotérmica, la protección diferencial se utiliza de manera complementaria y para esquemas IT se establece que las tensiones son pequeñas y que por lo tanto no es necesaria la protección diferencial y que ante un segundo defecto la protección magnetotérmica sería la que actuaría. Y ahora vamos a empezar a ver cómo hacer una correcta protección diferencial y para hacerlo necesitamos ver bueno, cuáles son los efectos de la corriente debido a fugas diferenciales. Y, y el primer efecto es el efecto que conocéis todos o al menos algunos de los efectos sobre la corriente en las personas. Y para hacerlo, pues os he presentado esta gráfica que sale en algunas normativas, por ejemplo, en la IEC 6947, guión 2, anexo M, que establece los dispositivos de corriente diferencial y también establece bueno, estos valores límites de efecto de la corriente en las personas. ¿Vale? Fijaros en esta gráfica de aquí. Cuenta también, dejadme que os explique una pequeña anécdota sobre esta pequeña gráfica que como digo, explica cuál es el efecto a mayor corriente y en función del tiempo en el cuerpo humano, ¿vale? En función de este tiempo y corriente, el paso sobre él. Y es que esta gráfica hace muchos años cuenta la leyenda urbana, sinceramente no sé si es verdad, pero sí que lo he oído de diferentes fuentes y parece que es cierto, que la crearon los nazis, ¿de acuerdo? Experimentando en campos de concentración judíos, pues probando qué pasaba cuando pasaban corrientes sobre el cuerpo humano y a ver qué sucedía con tantos miliamperios, si subían, si en lugar de un segundo eran 10 segundos, si en lugar de tantos miliamperios eran tantos amperios y al final acabaron definiendo estas tablas de aquí, que como veréis, bueno, establecen la sensación que tiene el cuerpo humano, ¿no? con ese paso de corriente. Fijaros en la zona 1, que viene establecida por esa línea roja vertical que está representada con una A en la parte de arriba. En el eje horizontal es la corriente en miliamperios y en el eje vertical es el tiempo. Pues fijaros bien que hasta 0,5 miliamperios, esa línea A, el paso de corriente es imperceptible. 0,5 miliamperios es una corriente muy pequeña. Pues podríamos estar teniendo ahora 0,5 miliamperios de corriente por nuestro cuerpo y no nos daríamos ni cuenta, ni siquiera un leve cosquilleo. Cuando crece de ahí, ¿vale? Entramos en la zona perceptible y esto seguro que cualquiera que ha trabajado en electricidad lo ha notado alguna vez. Y es que hay un leve cosquilleo con el paso de la corriente y no es demasiado agradable, pero no tiene ningún efecto negativo más allá de ese pequeño cosquilleo que estamos comentando. ¿Vale? Y esa zona perceptible de la corriente va desde esos 0,5 miliamperios hasta 30 miliamperios. Fijaros en esta segunda línea roja que llega hasta la curva, es vertical, que llega hasta la curva C1. Pues bien, esto marcaría el umbral a partir del cual no hay efectos
reversibles en el paso de la corriente en el cuerpo humano. Fijaros ya bien que a partir de estos valores de 30 miliamperios, de ahí el famosos 30 miliamperios, ¿no?, que tenemos todos a nivel doméstico para hacer la protección diferencial, ¿no? Pues bien, no es casualidad, estos 30 miliamperios siempre se utilizan para la protección de personas porque es el umbral a partir del cual se sabe con toda certeza que el cuerpo humano no tiene ningún efecto irreversible. A partir de los 30 miliamperios la cosa se complica. Fijaros bien en la curva C1, que ya tiene así una forma un poco más rara, ya no es absolutamente recta. Bueno, aquí ya se producen algunos efectos, ¿vale? Por ejemplo, los típicos efectos de contracción muscular o incluso quemaduras, ¿vale? Que no tienen por qué ser graves, pero que ya causan un perjuicio para la salud. La curva C2 ya establece o 5 de cada 100 personas podrían tener ya un ataque al corazón, ¿no? Una fibrilación corazón. Y en la curva C3, los efectos de una fibrilación al corazón ya son de cara o cruz. ¿De acuerdo? De ahí viene un poco todo el efecto que estábamos comentando de proteger con 30 miliamperios siempre que hay necesidad de proteger personas. ¿Vale? Pensad que 30 miliamperios es una sensibilidad muy, muy exigente. Estamos hablando de corrientes muy pequeñas. Otro de los otro de los factores a tener en cuenta que afecta a la energía y al paso de la corriente en las personas es el tema de la frecuencia. Debemos saber de que a mayor frecuencia el paso de corriente no produce los mismos efectos, dado que se acumulan menos energía y por lo tanto a mayor frecuencia se necesita mucho más paso de corriente, perdón, para producir los mismos efectos. Y lo veréis un poco con el ejemplo que os he querido poner aquí en la pantalla. Es decir, fijaros bien, estábamos hablando antes de los famosos 30 miliamperios a 50 hercios. Pues bien, esos 30 miliamperios a 50 hercios tendrían la misma energía que 225, estamos hablando de 7 veces y media más corriente que esos a 500 hercios que esos 30 miliamperios a 50. ¿Vale? Fijaros la diferencia. De aquí y de ahí la importancia un poco, y que explicaremos un poco más adelante, de todos estos sistemas de inmunizado, que lo que hacen es pasar estas altas frecuencias que vienen generadas por los armónicos de nuestra instalación a un valor RMS de 50 hercios, minimizando el impacto que tienen estas altas frecuencias a valores de frecuencia industrial. ¿De acuerdo? Todos estos sistemas de inmunizado son muy importantes y hablaremos un poco con más detalle a continuación. Ahora lo veremos más para adelante. No quiero explicar, pero cuando hablemos de los tipos de protección diferencial veremos cuáles son los que incluyen estos sistemas de inmunizado. Bien, vemos también que el reglamento de baja tensión, la selección de sensibilidad de estos 30 miliamperios que se convierten muchas veces en una obsesión, ¿no?, para poner en toda la instalación, pues no son de obligado cumplimiento en todos los puntos de la instalación. De hecho, el reglamento solo establece estos casos que podéis ver ahora mismo en pantalla como obligatorios para hacer una protección de 30 miliamperios. El típico es el primero, que es el de instalación de viviendas. Ya sabéis que a nivel doméstico es absolutamente obligatorio poner los 30 miliamperios. Y todos los demás casos, fijaros bien que acostumbran a ser locales húmedos, ¿vale? Como baños, bañeras, vestidores, etcétera, y instalaciones que son provisionales, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto no tienen garantizado un buen sistema de tierras o un tierra óptimo y que por lo tanto prefieren ser prudentes y cortar cuanto antes mejor, vamos a decirlo de esta manera. Pero en verdad el reglamento lo que establece, y ya lo hemos visto antes con los diferentes sistemas de tierra, es que nuestro valor de sensibilidad siempre tiene que garantizar esta fórmula de aquí, y es que la tensión de contacto máxima tiene que ser igual o inferior a 50 voltios para locales secos y 24 para locales húmedos.
¿Qué quiere decir eso? Que salvo en esos puntos que veíamos de antes donde se nos obliga a poner los 30 miliamperios, otra manera de calcular qué sensibilidad podemos elegir a la hora de poner las cargas es comprobar cuál es la resistencia de tierra que tenemos en nuestra instalación. ¿Sí? Entonces, en función de esa resistencia de tierra, veremos que no es necesario poner esos 30 miliamperios que en muchas ocasiones nos provocan esos disparos intempestivos y que tan molestos son, si hacemos estos cálculos y garantizamos que nuestra resistencia es más pequeña que los valores que podéis ver en esta tabla, pues podremos colocar sensibilidades superiores a esos 30 miliamperios. Y pasa lo mismo con los valores de 300 miliamperios, que son los típicos, ya lo sabéis vosotros, para la protección de cargas, por ejemplo, motores y cualquier otro tipo de cargas. Pues bien, ¿de dónde salen esos 300 miliamperios? Pues bien, la normativa IEC 364 establece que los valores mínimos de potencia que son necesarios para crear un incendio están alrededor de unos 70 vatios. Bien, si suponemos una fuga que está entre fase y neutro, que es el caso más desfavorable, sería más desfavorable que incluso entre fase y fase, y partimos de esos 70 vatios, vemos que la corriente de defecto que causa esa potencia para esa tensión está alrededor de los 300 miliamperios. De ahí un poco ¿no? También esa tendencia que hay a hacer toda la protección siempre para valores de 300 miliamperios, y es una sensibilidad que es bastante frecuente, típica para hacer esta protección de máquinas, ¿no? Y viene de esa intención de hacer una correcta protección de incendios en caso de fallos de aislamiento. Bien, seguimos ahora para ver los diferentes tipos y las diferentes clasificaciones que existen de dispositivos de corriente diferencial. Esto es con el objetivo, seguro que cuando buscáis literatura en diferentes sitios, pues a veces os encontráis con estos acrónimos de aquí. RCDs, esto es un acrónimo que viene a decir Residual Current Device, y que es para cualquier tipo de dispositivo de corriente diferencial, y que es una manera muy genérica de llamar un diferencial, sea del tipo que sea. Luego podéis ver los RCCBs, estos son interruptores diferenciales directos, es lo que se conoce como típico diferencial directo, que ya tiene el sistema, como los que tenéis a nivel doméstico. RCBO, que es un interruptor diferencial con protección por sobrecorriente, es decir, un interruptor diferencial con interruptor automático que tiene protección térmica y magnetotérmica. Y luego también tenéis un MRCD, un dispositivo modular de corriente residual. Esto es bastante típico para sistemas que utilizan transformador y relé externo. El clásico sistema de circuitor, ¿de acuerdo? El de toda la vida, que utiliza un transformador y un relé con un elemento de corte. Y por último, el RCM, que también es un sistema que ha venido desarrollando Circuitor con el clásico sistema RGU 10, que tiene un display y que nos permite hacer un monitoreo de la corriente diferencial en tiempo real. Vamos a ver muy rápidamente los tipos de protección diferencial. Aquí podéis ver las normas de referencia. Y muy importante, fijaros bien el símbolo que acompaña a cada uno de los tipos de protección diferencial, porque es lo que aparece en los diferentes dispositivos. Es decir, en un dispositivo, si bajáis y miráis el diferencial que tenéis instalado en vuestras casas, no encontraréis la palabra AC, A, F o B, que son los 4 tipos de protección diferencial que existen, sino que lo que encontraréis es el símbolo que podéis ver dibujado a su lado. Normativamente es así como tiene que venir indicado el tipo de protección diferencial. Pues bien, partimos de la protección diferencial más básica, que es la tipo AC. Solo hace una protección para fugas de corrientes alternas, senoidales. Es el tipo de protección más básica que existe y seguramente el que disponéis todos a nivel doméstico. Pasamos a una protección un poco más avanzada, que sería la protección tipo A. Siempre pensad que cualquier tipo de protección acumula las protecciones anteriores, es decir, la protección tipo A
incluye las mismas protecciones que tiene la protección tipo AC, que es decir, la corriente alterna senoidal, y le añade una protección para corrientes alternas pulsantes, ¿vale? Que pudieran salir del rectificado de ondas, taladros, etcétera, etcétera. Seguimos con la protección tipo F, que a lo que ya teníamos acumulado con el AC y el A, es decir, alterna senoidal y alterna pulsante, le añade también una protección a corrientes mixtas, que no dejan de ser sumas de alternas y continuas. También hace una cierta protección ante composiciones de onda de hasta 1 kilohercio, ¿de acuerdo? De ahí el símbolo, que fijaros que tiene esa forma tan rizada, en el símbolo que aparece justo dibujado al lado. Y por último, pero no menos importante, de hecho es la más avanzada de todas las protecciones diferenciales, una que recientemente se ha puesto bastante de moda debido al auge que han tenido algunas cargas, como por ejemplo puntos de recarga de vehículo eléctrica, también variadores, size, etcétera, que es la protección tipo B, que a todas las anteriores le añade un tipo de protección ante fugas de corriente continua. ¿De acuerdo? Es decir, la protección tipo B es la única que garantiza protección adecuada ante fugas de corriente continua. Pues bien, en principio estos son los 4 tipos de protección diferencial. Si recordáis, os decía al principio que era muy importante en algunos sistemas que tuvierais presentes los sistemas inmunizados. Bueno, ¿y qué tipo serían estos sistemas inmunizados de los 4 que tenemos en pantalla? Pues serían los tipo A, ¿de acuerdo? Los tipo A, la normativa no incluye ningún sistema de inmunización, pero es cierto que todos los fabricantes tendemos a añadirle algo más de lo que nos exige la norma, con tal de ofrecer valor añadido en nuestros productos y ofrecer ventajas en la protección diferencial, hacerla mejor, en definitiva. Y como digo, estos sistemas inmunizados entran dentro de la normativa tipo A y ofrecen algo más de lo que exige la normativa. Por ejemplo, en los sistemas inmunizados de circuitor, seguramente conoceréis nuestro sistema ya ultra inmunizado, pues ofrecemos estos 3 beneficios principales. Primero, inmunidad ante los transitorios, a quien no le ha pasado alguna vez ante una tormenta, que hay un rayo y pues hace disparar las protecciones de toda la escalera, de todos los vecinos. Pues bien, si nuestro diferencial tiene esa inmunidad ante transitorios que se puedan producir en la red, pues esto evitaría estos disparos intempestivos ante estos fenómenos meteorológicos, por ejemplo. También ofrece este sistema ultrainmunizado de circuitor inmunidad ante altas frecuencias como armónicos, ¿vale? Cada vez más presentes en nuestras instalaciones. Sin esta inmunidad ante armónicos se presentarán de nuevo los disparos intempestivos. Y por último, pero no menos importante, es el margen de disparo. Esto también me sirve para explicaros un poco el sistema que tiene la protección diferencial, que debe disparar entre el 50 y el 100% de la sensibilidad, de acuerdo a la normativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en un diferencial de 30 miliamperios puede empezar a disparar a partir de 15, según lo que dice la normativa. Y en todo caso deberá disparar siempre antes de alcanzar la sensibilidad límite, que son los 30 miliamperios, ¿no? En este ejemplo que estaba explicando. Pues bien, Circuitor garantiza que sus diferenciales solo empiezan a disparar a partir del 85% de esa sensibilidad. Dicho en este ejemplo de 30 miliamperios, pues empezarían a disparar a partir de esos 26, 27 miliamperios, ¿no? Con lo cual, si nuestra fuga oscilara entre 15, 17, 20 miliamperios, un diferencial convencional, sin tener estos beneficios de ultrainmunizado, podría estar disparando y el de circuitor no, aguantará más hasta que llegue a los 26, 27, hasta este 85% de la fuga antes de disparar. Vamos a ver ahora un poco temas de selectividad, ¿vale? Debéis tener en cuenta que normalmente se consideran 2 tipos de selectividad. La selectividad horizontal, aquí los problemas de este tipo de selectividad presentan lo que se conocen como disparos por simpatía. Ahora veremos un breve resumen de estos problemas. Y la selectividad vertical. Empezamos por esta selectividad horizontal. No voy a entrar con mucho detalle, me estoy alargando un poco más. Son las 11 en punto y me quedan apenas un par de diapositivas o 3 para explicaros. Voy a simplemente, la mayoría están relacionadas estos problemas con errores en la instalación,
cortocircuitos fase tierra, conexiones por error del neutro a tierra, líneas muy largas con una gran capacidad parásita. Pero uno de los problemas que me acostumbran a preguntar más es el tema de los filtros EMI debido a, por ejemplo, en los ordenadores. En instalaciones donde hay 8, 9, 10 ordenadores, pensad lo que os he comentado ahora mismo, un ordenador, este filtro M que tiene, puede estar fugando hasta 2 miliamperios, pues en una sala informática que tengamos 8 ordenadores, 8 por 2 miliamperios cada uno, serían unos 16 miliamperios. Si tenemos un diferencial de 30, hemos dicho que pueden empezar a saltar a partir del 50% de sensibilidad. Pues bien, si tenemos 16 miliamperios y el 50% de 30 son 15, esta instalación solo con tener 8 ordenadores que están funcionando perfectamente, no están fugando a tierra porque tengan un defecto de aislamiento, sino porque el funcionamiento de esos filtros EMI que tienen en la conexión de la alimentación, pues hace que fuguen esos 2 miliamperios de manera natural. Pues digo, este diferencial que no es inmunizado, pues podría estar disparando. Solución: muy fácil, o colocar un diferencial ultrainmunizado que te garantiza el disparo al 85%, por lo tanto, esos 8 ordenadores que fugan 16 miliamperios ya no dispararían, dispararía a partir de 26, 27 con este sistema ultrainmunizado de circuitor, o bien separar circuitos y donde ahora tenemos 8 ordenadores conectados o colgando de un solo diferencial, pues tendremos que poner 4 y 4 de tal manera que se alejen un poco más de ese valor umbral de disparo. Entramos ya ahora en la selectividad vertical. Hay 3 tipos de selectividad vertical. La selectividad vertical es aquella que se tiene que mantener cuando hay diferenciales seriados, es decir, imaginaros la típica situación de diferencial a pie de carga, diferencial de subcuadro y diferencial en el cuadro general o el diferencial general de la instalación, pues deben cumplir siempre estas 3 tipos de selectividad, que sería la amperimétrica, como mínimo 3 veces la sensibilidad del diferencial instalado aguas abajo, la cronométrica, como mínimo 2 veces el tiempo máximo del diferencial instalado aguas abajo, y también la selectividad vertical de tipo, es decir, cualquier diferencial instalado aguas arriba debe ser del mismo tipo o superior que el instalado aguas abajo. Veremos sobre la selectividad vertical y horizontal. Creo que la manera más ilustrativa de ver estos dos conceptos es con estas dos curvas. Fijaros bien que son curvas de acuerdo a lo que dice la normativa. Vamos a dedicarnos el ejemplo este en la curva de color azul. Fijaros bien que esta zona pintada, sombreada de color azul, es la zona de disparo. Fijaros también que esa línea vertical que está al inicio, en discontinuo, pues aparecería a partir de esos 15 miliamperios, ¿vale? Fijaros que la línea a la izquierda son los 10 y la siguiente serían los 20, pues esos serían esos 15 miliamperios que hablaba, que dice la normativa. Y fijaros que el objetivo de la selectividad vertical, si lo comparamos con la curva de color gris, perdón, de color lila, es que tanto amperimétricamente como cronométricamente, estas dos curvas no se solapen en ninguno de los casos, de tal manera que aseguren siempre que el diferencial aguas abajo sea el primero que dispara, tanto por tiempo como por amperios. Si lo vemos directamente sobre las respuestas de tiempo que presentan las curvas de tiempo más habituales, ¿vale? Como puede ser la general, que también se conoce como instantánea, y la selectivo, vemos que los tiempos de actuación y de intervención que tienen nunca se solaparían. ¿Por qué? Porque el dispositivo con respuesta de tiempo selectivo tiene, aparte de un tiempo de intervención máximo en segundos, tiene también un tiempo de intervención mínimo, que hace que ninguna de las dos curvas se vayan a solapar en ninguno de los casos anteriores. Algunos ejemplos de selectividad vertical con el objetivo de poner ejemplos, ¿no? de lo que sería correcto e incorrecto. Fijaros en este primer ejemplo con 30 miliamperios aguas arriba y aguas abajo, instantáneos, no cumpliría ni una cosa ni la otra.
Fijaros en el de más a la derecha, que sería el correcto. El 300 miliamperios ya son 3 veces superiores a los 30 que están a pie de carga, y la curva selectiva ya hemos visto que no se solapa en ningún momento con la curva instantánea y que siempre da una buena selectividad cronométrica en ese sentido, con lo cual esa sería totalmente adecuado. Lo mismo si vemos un poco los tipos de protección vertical, de selectividad vertical, es decir, imaginaros esta instalación donde hay una protección tipo A, pues queda totalmente prohibido poner una protección que sea inferior a aguas arriba. Una C estaría totalmente erróneo, una protección tipo A ya sería adecuado porque estás igualando el tipo de protección, y una protección tipo B, aguas arriba de una protección tipo A, sería ideal en tanto que estamos poniendo un tipo de protección superior a la que tenemos aguas abajo. Y ya por último, después de este rapidísimo repaso a conceptos básicos de protección diferencial y cómo hacer una buena elección del diferencial necesario para proteger a nuestra instalación, dejadme que os hable un poco de soluciones de valor añadido que dispone Circutor en nuestras instalaciones, en nuestro catálogo. Como digo, soluciones de valor añadido. ¿De valor añadido por qué? Bueno, pues porque ya no estamos hablando de una simple protección diferencial, sino que tienen algo que le hace un poco especial. Por ejemplo, con estas soluciones clásicas de aquí, clásicas y modernas al mismo tiempo, porque las hemos modernizado relativamente poco. El REC 4, la gama REC, es una familia que hace muchísimos años que está en Circutor. El REC 4 es relativamente nuevo y no deja de ser un interruptor diferencial con una reconexión automática. De aquí el valor añadido, ¿no? O sea, ante instalaciones donde se presentan disparos constantes, muchas veces son totalmente aleatorios y molestos, pues una reconexión automática es altamente recomendable. También en instalaciones donde se curan servicios que puedan ser críticos, como cámaras frigoríficas, segundas residencias, ¿no? La nevera en la segunda residencia sería otro caso típico. Otro valor añadido que podemos añadir, que podemos incluir en nuestra protección diferencial, es la medida de parámetros eléctricos. El REC Max CVM, a pesar de que es un equipo que ya tiene algunos años, se ha convertido rápidamente en un clásico en nuestro catálogo, en tanto que es un equipo que, aparte de la protección automática, ya no solo diferencial, con el sistema ultrainmunizado de Circutor, con los beneficios que hemos visto hace unos momentos, pues también incluye, mediante los transformadores que vienen incluidos con el equipo, pues la medida de parámetros eléctricos. Todos los básicos y algunos, ya no solo los básicos, sino también, por ejemplo, armónicos, energías, etcétera, etcétera. Y esto, mediante las comunicaciones que tiene integradas, nos permite bueno, llevarlo a un sistema SCADA lejano para hacer este monitoreo de todos nuestros parámetros. Y antes también os decía de un clásico de Circutor. Aquí os he querido poner el tipo B, ¿de acuerdo? Que sería el RGU10B con sus transformadores WGCTB. Pero al final, el sistema clásico de display hace ya muchos años que lo tenemos en Circutor. De hecho, fuimos unos de los pioneros y permiten esa visualización de la fuga en tiempo real. Y luego también quería haceros hincapié en estos dispositivos de protección diferencial que incorporan algunas nuevas tecnologías. Por ejemplo, el REC B. El REC B es el primer diferencial tipo B con reconexión automática que dispone Circutor en su catálogo y es algo totalmente novedoso. Nadie hasta ahora había puesto un sistema totalmente compacto tipo B con reconexión automática, y creo que puede resultar de interés de nuevo en esos sistemas que son críticas, la continuidad de servicio. Y por último, quería presentaros también los dispositivos RGU 100 y CBS 420 que irán conjuntamente con los nuevos transformadores WGB, que son los nuevos diferenciales tipo B que vamos a sacar ahora a finales de este mes de abril, y que disponen de un display de nuevo nos ayuda a hacer una visualización en tiempo real
de la fuga de nuestra instalación, hasta 400 amperios y que incluyen las protecciones de 30 miliamperios instantáneo que tan requeridos están en este tipo de aplicaciones tipo B. Nada más, espero, he apretado mucho, hemos hablado de muchos conceptos que seguro que llevarían muchísimo más tiempo desarrollarlos con mayor profundidad. Espero que os haya podido ayudar esta breve descripción que he hecho de cómo seleccionar una correcta protección diferencial.